Bueno, vamos a continuar en esta edición recordando hoy el natalicio de uno de los próceres más importantes de nuestro país, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Claro, fue tan grande la obra de Manuel Belgrano que fue más simple llamarlo Manuel Belgrano. Pero hay una historia que nos lleva a Santo Tomé. Ahí lo ve a nuestro compañero Mariano Cipriani, bajo un árbol muy lindo, en un día muy bonito. Pero ¿por qué está ahí, Nano, querido? Así es, Ger. Bueno, retomamos el contacto, podríamos decir, bajo la sombra del Algarrobo de Santo Tomé, que tiene una historia riquísima con respecto a la historia y a la vida de Manuel Belgrano y a una de sus grandes epopeyas a la hora de los pedidos que venían desde la centralidad de Buenos Aires. Pero quien conoce más la historia de Belgrano, como bien decías que hoy es su natalicio, es Diego Reynoso Mántaras, quien es integrante del Instituto Belgraniano del Litoral. Bueno, la importancia de estar aquí ante un lugar histórico, pero también con un hombre, un patriota muy importante, quizás de los más importantes que tiene nuestra patria. Sí, por supuesto. Estamos hoy, en primer lugar, la fecha importantísima, el 3 de junio, el día del natalicio del general Manuel Belgrano. En este momento se está haciendo un acto muy importante en el mausoleo de Belgrano en Buenos Aires, encabezado por su chosno, el licenciado Manuel Belgrano, que es presidente del Instituto Belgraniano de la República Argentina, y estamos hoy recordando la figura de Belgrano en su nacimiento, como bien decías vos, bajo el algarrobo histórico, en el cual la tradición sostiene que el general Belgrano descansó previo a su paso el 1 de octubre de 1810, el mismo año de la Revolución, antes de cruzar el río Salado hacia Santa Fe, al mando de la expedición auxiliadora al Paraguay. 1810, 40 años aproximados para Belgrano, pasa por aquí. ¿Con qué idea de ir al Paraguay? La centralidad de Buenos Aires les pedía ir al Paraguay, ¿con qué objetivo y cuál era el camino de él que lo hizo pasar justamente por esta ciudad? Bueno, Manuel Belgrano, que como sabemos era integrante de la Junta de Buenos Aires, es designado general de la expedición auxiliadora al Paraguay, que tenía como misión imponer la autoridad de la Junta de Buenos Aires en el Paraguay, porque era uno de los focos de resistencia a la revolución en el Paraguay, donde había, de acuerdo a informes de espías en aquel momento, que existiría un partido favorable a la Junta de Mayo, un partido quizá mayoritario que podríamos caracterizar como realista, y alguna parte de la sociedad y de la clase dirigente paraguaya que estaría indecisa o sería más independentista. Manuel Belgrano tiene esa misión y en ese camino va reclutando tropas. Va viniendo, él ya viene desde Rosario, trae ya algunas tropas a mando del capitán Cardoso que se habían sumado, también en Coronda. Llega aquí al Paso de Santo Tomé, como dijimos, el 1 de octubre. Este lugar en el que estamos, vale aclarar, es justamente en reconocimiento a ese paso, a esa expedición de Belgrano al Paraguay, todo lo que es la parcela catastral del camping municipal, reconocido como lugar histórico nacional, previo un dictamen tanto de la Comisión Nacional de Bienes y Lugares Históricos y del disuelto recientemente Instituto Nacional Belgraniano, se declara como lugar histórico nacional por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Belgrano, entonces dijimos, el 1 de octubre llega aquí y por la noche pasa a Santa Fe, donde se aloja en el convento de Santo Domingo, y allí recibe el auxilio de la sociedad santafesina que ya había adherido entusiastamente a la Revolución de Mayo, recibe el auxilio, entre otros, de doña Gregoria Pérez de Denis, primera patricia argentina, que le va a hacer efectivo esa donación a través de su hijo después en Paraná, pero que ya se le ofrece desde acá una santafesina reconocida como primera patricia argentina y benemérita de la patria, y entre otros también Antonio Candiotti, el príncipe de los gauchos, quien será después nuestro primer gobernador autónomo. Un Belgrano que lo conocemos mucho por la historia militar y la defensa de nuestra independencia, por la bandera, por supuesto, y puntualmente en nuestra provincia de Santa Fe, pero que hablaba de un montón de temas, por ejemplo, de industria nacional, de la importancia de las mujeres, digamos, era muy relevante en un montón de temas y sus memorias sí lo demostraron. Exactamente. Manuel Belgrano, tengamos en cuenta que
antes o previamente a la Revolución de Mayo, él ya había sido designado, siendo muy joven, a su regreso de formarse en Salamanca y haber obtenido su título de abogado en la Chancillería de Valladolid, secretario perpetuo del Consulado de Buenos Aires, que era un cargo de la administración hispana en el Río de la Plata, de una gran relevancia, que tenía, entre otras misiones muy fundamentales, la elaboración de memorias anuales sobre el estado del país, y fue a través de esas memorias, a través de los años, donde él va a ir plasmando todo su ideario en orden a lo político, a lo económico, y en definitiva a ir configurando una verdadera comprensión de la realidad del Río de la Plata y de lo que era el virreinato, y que lo va a llevar a ser verdaderamente uno de los ideólogos y conformadores del ideal revolucionario de Mayo, ¿no? Digo, concretamente, para conocer y saber de este lugar puntual, y desde el desconocimiento también de nosotros, ¿cómo se llega a dar cuenta de que Belgrano estuvo en este lugar puntual? La idea del algarrobo y qué es este algarrobo en el que estuvo justamente Belgrano y su tropa. Bueno, para llegar a la declaración del lugar histórico nacional se requiere el cumplimiento de determinados requisitos que recomienda o recomendaba en su momento la Comisión Nacional de Lugares Históricos. Digo recomendaba porque también es uno de los entes desconcentrados que fue afectado por el último decreto del Poder Ejecutivo, que disolvió, fusionó y modificó muchos de estos entes. Pero bien, se requería, en primer lugar, una demostración o la comprobación histórica del hecho en base al cual se solicita la declaración. La documentación está en base a un oficio que Manuel Belgrano envía a la Junta de Gobierno el 9 de octubre de 1810 desde la Bajada del Paraná, donde manifiesta expresamente que dejó al teniente coronel Balcarce en el paso de Santo Tomé a la espera de carretas y víveres y armas que tenía que enviarle desde Buenos Aires para la campaña. Es decir, el propio Manuel Belgrano manifiesta su presencia en el paso de Santo Tomé, que fue ese día 1 de octubre, y que todavía para esa fecha se encontraban acampadas en este lugar tropas al mando del general Balcarce, del coronel Balcarce. El lugar histórico se declara para delimitarlo y además para darle lo que se llama una zona de amortiguación al árbol histórico, toda lo que es la parcela catastral del camping municipal de Santo Tomé. El árbol, o la presencia de Belgrano específicamente, haber descansado en el árbol, sí es producto de la tradición oral que se pasó de generación en generación. Pero sí el hecho de la presencia y del paso del Belgrano en el paso de Santo Tomé sí está determinado documentalmente. A partir de ahí, para lo que es la declaración se requirieron sendos dictámenes también del Instituto Nacional Belgraniano, que en su momento manifestó su acuerdo y su no oposición a esta declaración, y un dictamen favorable de la Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos, que elevó la propuesta de decreto al Poder Ejecutivo, que así salió en el año 2015, ¿no? No quiero dejar de preguntarte por último, porque lo nombraste en un par de respuestas. Hablaste de que en los últimos días se disolvió el Instituto Nacional Belgraniano. ¿De qué se trata? ¿Por qué pasa esto? Ustedes pertenecen a la zona litoral, pero ¿qué pasó a nivel nacional y cuál es la afectación concreta que tienen? Bueno, el Instituto Nacional Belgraniano era un órgano desconcentrado de la Administración Pública Nacional que dependía de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. ¿Cómo llega a tener este estatus jurídico históricamente el Instituto Nacional Belgraniano? El Instituto Belgraniano de la República Argentina fue fundado en 1944 y en el año 1992 el Poder Ejecutivo lo oficializa en reconocimiento a la labor que esta entidad privada, esta asociación civil, venía realizando desde esa fecha. El mismo decreto establecía cuál era el financiamiento. El instituto no tenía asignado presupuesto, sino que se financiaba fundamentalmente con donaciones, legados y con los aportes de sus miembros de números, que son los integrantes del cuerpo académico, que son especialistas y académicos que se han abocado al estudio de la historia nacional y fundamentalmente a la figura del general Belgrano y al permanente homenaje de Belgrano y a la difusión de su vida. En sus
funciones, digamos, oficiales, tenía la realización de los actos oficiales de homenaje a Belgrano, en lo que es el calendario belgraniano, no solamente el nacimiento y el 20 de junio, sino también los días de la batalla de Salta, Tucumán, el éxodo jujeño y el 27 de febrero, y a su vez era un órgano asesor del Estado Nacional sobre todo lo que tenía que ver con la veracidad histórica del general Belgrano. El Instituto Nacional Belgraniano en su momento y estaba presidido por el licenciado Manuel Belgrano, que a su vez es descendiente directo del general Manuel Belgrano por la línea de su hija Manuela Mónica, y toda la tarea del Instituto Nacional Belgraniano se solventaba, vamos a decirlo para ser gráfico, desde la compra de una resma de papel, un tóner o la lamparita, con dinero que aportaban los miembros de número, y tenía así 3 empleados que eran de la Secretaría de Cultura, que eran empleados contratados que cobraban menos de 600.000 pesos, y un investigador, un profesor de historia académico de renombre, que bueno, por discreción no lo voy a nombrar, que tenía 20 años de antigüedad. Pero eran empleados de la Secretaría de Cultura que prestaban servicios ahí, no era gente contratada por ni para el instituto. Y toda la actividad, en su enorme mayoría, me atrevo a decir el 85-90% de lo que era la producción editorial del instituto, sobre todo un trabajo muy importante sobre la recopilación de toda la documentación del general Belgrano, estaba solventada por los aportes de miembros de número y por entidades privadas, que era gestión del instituto. Por lo tanto, la idea de disolverlo para generarle el ahorro a un Estado no es cierto. Realmente parte de un presupuesto erróneo, porque no solamente que no le generaba costos, sino que hasta contribuía al Estado. Y cierro con esto, porque sé que el tiempo es tirano en la televisión. El Instituto Nacional Belgraniano, como tal, como dependencia directa del Estado Nacional, eso es lo que se disuelve, pero el Instituto Belgraniano de la República Argentina, creado en 1994, está funcionando y sigue sin solución de continuidad, y patrimonialmente no nos afecta porque seguiremos aportando y trabajando como siempre. Diego, gracias, muy completo. No, muchísimas gracias a ustedes. Diego Reynoso Mántaras, que nos explicó un poco de la historia, un montón de la historia de uno de los próceres más importantes que tenemos en la República Argentina, que hoy se cumple un nuevo aniversario de su nacimiento y concretamente su paso por la provincia de Santa Fe y concretamente aquí por la ciudad de Santo Tomé. Estamos para que se ubiquen geográficamente en la zona del balneario de Santo Tomé, donde está justamente el Algarrobo ubicado. 2 muy cortitas, Nano. Una curiosidad y la otra es, ¿se puede acceder a donde está el árbol o no? Y se protege, digamos, como un monumento histórico. Y la segunda, ¿tenés idea cuántos pirulos tiene el árbol? Porque si serían 255 del natalicio de Belgrano, ¿cuánto es el árbol si ya se acostaron a descansar ahí? Bueno, mira, yo me voy a correr de plano en la cámara para que lo muestre. Sí, se puede acceder, es el balneario municipal, el acceso es público, ni hay ningún inconveniente, está vallado, como lo verán, con una cadena como corresponde, con el monolito correspondiente también, con la información necesaria, y recién lo hablábamos fuera de cámara. Este árbol, según gente que sabe que ha visitado este lugar, tiene por lo menos 300 años. Claro. Sí, se ha manifestado ingenieros agrónomos y gente por el recuesto. Por supuesto que para hacer una datación exacta se requiere una intervención que es poco destructiva, o no se ha intentado por los anillos. Se entendió que no tiene sentido generarle un daño al árbol. Pero vuelvo a decir, lo que está declarado lugar histórico nacional. Y además, claro, no solamente el lugar histórico nacional, también ha sido reconocido con el escudo azul de las Naciones Unidas como un patrimonio muy importante, y por ordenanza municipal y como patrimonio provincial, es lo que es el predio por el lugar donde fue el paso de Santo Tomé. Si bien nosotros el Algarrobo se reconoce, la fuente de considerar al árbol como el lugar específico donde estuvo Belgrano es de fuente tradicional, pero documentadamente sí está documentado el paso o la presencia de Belgrano en el paso de Santo Tomé, y ves por esa la declaración de lugar histórico. Gracias. No, gracias a usted. Bueno, 255 años cumpliría hoy Manuel Belgrano, uno de los grandes próceres que tenemos en la República Argentina, así que lo queríamos de alguna manera homenajear con Diego, que conoce un montón de la historia y concretamente en este lugar de Santo Tomé. Nano, muchas gracias. Hasta pronto, Ger. Bueno, en homenaje a Belgrano, que hoy también se celebra el Día del Soldado Argentino, precisamente, justamente el día de su natalicio.